Genial, vamos a empezar a grabar. Estamos esperando unos minutitos, ya somos más de 10, así que ya podemos empezar la sesión de hoy, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con la continuación del tema uno, que es esta segunda sesión que os doy yo, y ya luego la semana que viene ya empezáis con Pablo ya temas más técnicos. Esta parte pues es un poquito más introductoria, ¿vale? Entonces, voy a compartir por aquí. Vale. Quiero presentar aquí. Listo. Entonces, bueno, como ya os decía, estamos en la parte de transformación digital, tema uno. Y dentro del tema uno vimos 2 o 3 problemas en la primera clase y ahora vamos a ver otros 2 problemas. Lo vamos a diferenciar en 2 partes. Uno sería los pasos, recomendaciones, problemas y todo lo que hay que saber antes de transformar una empresa tradicional a una empresa digital. Y luego después es ver cómo lo medimos, ¿no? Porque si no medimos no sabemos cómo vamos. Entonces, bueno, pues hablar un poquito de los KPIs. Aunque esto lo vais a ver con más detenimiento en los temas posteriores también, exactamente cómo se hace. Entonces aquí vamos a ver una introducción de por qué hay que medir y qué cosas debemos saber, ¿no? Para saber el retorno que está teniendo nuestra inversión en tecnología, ¿vale? Yo tengo conectado el Entonces teléfono. empezamos con la primera parte. ¿Ahí hay algún micro abierto? Silenciar los micros para que no se metan. Vale, entonces, el primer tema, pasos y recomendaciones para transformar. Bueno, vamos a empezar con ejemplos que vamos a ir viendo y vamos a empezar o sea, vamos a ir mezclando varios, ¿no? El otro día, recordad que vimos el ejemplo caótico, perdonad, de Kodak, y hoy vamos a ver el otro ejemplo caótico, ¿no? Que mencionasteis algunos, ¿no? Que es el de Blockbuster versus Netflix. Y también veremos otro ejemplo de transformaciones digitales como Microsoft, BBVA, IKEA y bueno, algunos otros, ¿vale? Y luego al final de clase veremos otro concreto de cómo ha sido todo el ciclo. Entonces, simplemente para que situarnos en la era en la que estamos, pues una frase del CEO actual de Microsoft, de Satya Nadella, que justo después de la pandemia dijo, hemos visto 2 años de transformación digital en 2 meses. Y esto es lo que ocurrió, lo que se esperaba que fuera surgiendo poco a poco en las empresas, pues el COVID hizo que lo tuviéramos que hacer de la noche a la mañana. Cosas positivas y eso trae sus cosas negativas. Pero que la transformación digital, que el que no está transformado digitalmente va por detrás, si ya iba a ser una realidad antes, ahora lo es más, ¿vale? Entonces, siempre lo que vamos a reforzar los mismos conceptos que empezamos viendo la semana pasada. Transformar una empresa no es ponerle tecnología, no es poner un correo, no es poner una web, no es poner una nube, no es nada. Es cambiar la cultura, la forma de pensar, la forma de decidir y de trabajar. Y eso es lo que vamos a ver realmente aquí. La transformación digital lo vamos a unir con la transformación dentro de toda la empresa, el cambio cultural, no solo tecnológico. Y ahora eso, vamos a ese caso mítico de Blockbuster versus Netflix, ¿no? Que además, porque, o sea, Kodak tuvo su ejemplo, ¿no? Dentro de su propia empresa, ¿no? Dentro de su propia, uno de o sea, sus empleados pues, sacaron una máquina de fotos digital. Pero aquí no, aquí era una empresa externa y que llegó y se le ofreció para venderse, ¿no? Entonces, Blockbuster en un momento que era, bueno, para que no lo sepáis, me imagino que sí, pero bueno, era el líder indiscutible en alquiler de películas. Tenía más de 9.000 tiendas y luego se declaró en quiebra. A la par que Netflix empezó lanzando DVDs, mandando los DVD a tu casa para que fuera más cómodo eh, y haciendo que las multas por retrasos las fue desapareciendo, cosas que Blockbuster vivía. O sea, él pensaba, o sea, uno de sus grandes ingresos era esas multas por retrasos. Entonces no quería canibalizarse y coger una empresa que no penalizara con esas multas. Pues Netflix llegó a las oficinas de Blockbuster y le dijeron, se rieron de ellos y le echaron del edificio. Le llegó a la empresa para diciendo bueno, que les compraron, no sé si era por 50 millones de dólares o algo así, y Blockbuster dijo, ¿quién va a querer que le manden los DVD a su casa? Ni nada de streaming, ni nada de esto. Pues nada, ellos pasaron de ser de una startup de DVD a pasar todo el contenido por streaming, a tener millones y millones de suscriptores, y los otros teniendo la marca y teniendo toda la infraestructura, dejaron pasar ese tren porque, o sea, por falta de visión. O sea, volvemos a lo mismo, no es falta tecnológica, sino falta de visión.
Entonces, bueno, simplemente pues Netflix tiene innovación disruptiva, ¿no? Una empresa pequeña, desafía a los líderes y fíjate pues ahora en lo que se ha convertido en el gigante, ¿no? Así que la transformación digital no es tanto poner algo de tecnología, sino tener una estrategia tecnológica, procesos y cultura para generar valor. No es de informatizar, sino de repensar el modelo de negocio, nuevas formas de medir, o sea, de trabajar, de medir y relacionarse. Entonces, la digitalización automatiza cosas, pero la transformación digital innova, reinventa, hace cosas disruptivas, ¿vale? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en cualquier tipo de empresa, grande, pequeña, mediana, de un sector más tecnológico, menos tecnológico, administración pública, etcétera, ¿vale? Y si ahora os preguntara cuál es el leitmotiv que tiene una empresa para ser transformada digitalmente, ¿qué me diríais? ¿Por qué se debe transformar digitalmente? Para atrás, a ver si para no leáis. A ver quién me dice. Para ser más competitivo. Venga, ¿quién más? Para estar al día, efectivamente. Y porque no le queda otro remedio si no quiere desaparecer a largo plazo. Entonces, esto es lo que hay que convencer. Es que no es, porque no es eso, dice, para estar en este mercado. Toda esta cosa es como, oye, es que si nos transformamos, somos más competitivos, estamos al día, estamos en este mercado, pero ¿cuál es el y si no? ¿Vale? Porque esos son los y si sí. Y si no, desaparezco. ¿Vale? Entonces, todos esos están muy bien, pero muchas veces con eso no se convence a la gente. Ya veis, llegó Netflix y le dijo, oye, mira, mis clientes están súper eh, cómodos con nosotros porque le mandamos el contenido a casa, les recomendamos contenidos que les gusten, no le penalizamos por los retrasos de la misma manera, no sé qué. Y los otros dijeron, va, ¿sabes? Entonces, lo que dejaron es pasar esa opción. Entonces, ahora mismo transformarse no es una opción, es que la otra opción, si no cambias tú, alguien te va a cambiar, ¿vale? 10 años tardó Blockbuster en desaparecer. Sí, podían haber comprado perfectamente a Netflix por 50 millones, ¿vale? Entonces, ¿cómo empezamos? ¿O seguimos? ¿O continuamos? Porque normalmente ya todo el mundo está algo digitalizado, aunque sea poquito, ¿no? Primero o sea, esos son 7 pasos, ¿no? Primero vamos a evaluar en qué estamos, ¿no? La madurez, qué procesos tenemos, hacemos un diagnóstico. Un momentito, que voy a poner. Vale. Disculpa, que se me había apagado la luz, tenía que decirle a Alexa que la subiera. Luego, sabiendo ya dónde estamos, ahora vamos a ver luego paso por paso. Pasamos a qué estrategia voy a seguir. ¿Desde dónde? Desde la visión y el liderazgo. O sea, lo primero es el CEO y el CEO y toda la empresa van a una. Hacemos esa estrategia y esa hoja de ruta. Vamos a ver qué tecnología me habilita a hacer lo que mi negocio necesita. Cloud, IA, blockchain, automatización, ciber, lo que sea. Hacemos esa gestión del cambio y, importante, medimos, ¿vale? Cómo está yendo. Y luego mejoramos, escalamos, mejoramos, ¿vale? ¿Qué herramientas se utilizan en el mundo real para evaluar la madurez? Luego, todo el tema de indicadores, de mediciones y demás más concreta, ya lo vaya a ver a lo largo de los temas, ¿vale? Que esto es solamente la parte introductoria. ¿Ok? Pero bueno, eh, pues eh, lo podemos mirar conforme ahora voy a ver los pasos, pues podemos ir viendo, ¿vale? Listo. Entonces, antes de transformar, hay que entender dónde estamos. Entonces, vamos a evaluar esa madurez y lo que decía, pues podemos utilizar esos modelos de Gartner, de Deloitte, pero eso no lo vamos a ver aquí. Pero bueno, hay herramientas, hay modelos para poder evaluarlo y eso lo veréis de manera concreta. Luego, por ejemplo, pues una pyme que dice,
descubre, hace un análisis y descubre que el 80% del tiempo se pierde en tareas manuales. Pues vamos a empezar viendo por dónde tenemos que tirar. Vamos a automatizar. Vamos a coger un RP, depende del modelo que tengamos, de qué cosas, pues si tenemos que poner stock, fracturas, pedidos, lo que sea, dependiendo. Esto lo vamos a hacer antes que meternos pues, en redes sociales, ¿no? Que eso sería pues después, pero primero tenemos que mitigar eso, ¿no? Segundo, el CEO y el CIO son los que lideran. Y ese liderazgo no tiene que ser técnico, sino inspirador. Ahí volvemos al ejemplo de Microsoft en 2000, creo que es 14, ¿no? Cuando Satya Nadella, el CEO actual, que estaba ya Microsoft de capa caída, después de lo que había sido pues, uno de los gigantes más grandes del mundo, ¿no? Con Bill Gates, pero bueno, cuando ya pasó la fiebre de Windows, pues se quedó como unas pocas cosas residual, ¿no? Y cuando llegó este CEO cambió toda la cultura. Lo que le dijo es, mira, aquí somos la empresa de los sabelotodos, ¿no? De aquí el know it all. Aquí nos creemos que lo sabemos todo. Pues ahora vamos a ser la empresa de queremos aprenderlo todo. Aprendizaje. Y eso hizo que la empresa cambiara cosas que nunca se pudo imaginar, como instalar el Office 365 en sistemas operativos de Apple, ¿no? Por ejemplo, que era su principal competidor. Entonces, la visión tiene que ser desde la cima. El CEO como director y el CIO como, digamos, el que lleva la organización de todo. Y esto se nota pues en pues ese ejemplo de Satya Nadella de, oye, esto va a empezar como vamos a meter el sistema operativo, o sea, nuestras aplicaciones, aunque esto nos cueste la vida, pero lo vamos a meter en cualquier tipo de dispositivos, en un iPad, en el Mac, en lo que sea. Siendo disruptivo y bueno, diciendo muchas más cosas, no solamente hicieron esto, ¿no? Ahora lo veremos también. En cambio, los de Blockbuster era como, uy, ¿qué va? ¿Cómo vamos a coger una? Si nosotros vivimos de las multas de la gente, que le metemos a la gente para, eh, con los retrasos que tiene, ¿cómo vamos a hacer hacer un modelo donde no podamos vivir de esas multas? Pues esto es, o canibalizas o te canibalizan. O sea, tienen miedo a canibalizarse ellos mismos. Entonces, si no lo haces tú, vendrá alguien, como Netflix, que lo haga. Y una vez que ya pases el tren se escapa, ¿vale? Y el ejemplo de Microsoft, aunque aquí ponga Netflix, significa, bueno, porque es todo, aquí está Blockbuster, Netflix, pero bueno, en el ejemplo de Microsoft en 2014 valía 300 billion y ahora son 3 trillions, ¿vale? O sea, al final, un CEO, cuando una empresa que había sido un gigante estaba de capa caída, la revolución cultural es lo que puede hacer que una empresa se multiplique por muchísimas X, ¿vale? Entonces, una vez que ya sabemos de dónde viene la visión, tenemos que ver qué estrategia seguir, priorizar proyectos que tengan impacto, algo equilibrado, tiene que ser innovación, pero tiene que tener eficiencia, satisfacción del cliente, ahora veremos que el cliente es lo que tiene que tener el centro. Y aquí vamos a ver otro ejemplo de un banco tradicionalísimo español, el BBVA, que está en muchos sitios también, pero es de aquí de España, decidió lanzarse al mundo digital. Dice, vamos a hacer un banco digital. Pero claro, se dio cuenta que lo primero que fallaba era interno. Luego veremos más profundidad este ejemplo. O sea, lo primero es, vale, queremos ser digitales, pero nosotros tenemos aquí una estructura del año de la polca y súper rígidas y todas las cosas están como muy, digamos, obsoletas. Entonces, antes automatizó todos los procesos internos, renovó, actualizó antes de lanzarse el producto digital. Una de las cosas que tenemos que tener en mente es que el cliente es el que nos tenemos que fijar. Este es el rey. Y esto es lo que hizo Netflix. Netflix te daba comodidad, el cliente siempre tiene la razón, hasta antes de que le preguntemos por su razón. Eso es, porque el cliente siempre tiene razón es cuando ya ha habido un problema. Pues antes de que ese problema ocurra, pues Netflix le decía, bueno, pues te lo mandamos a tu casa, no te penalizamos, te hacemos un algoritmo de recomendación, y los otros decían, hostia, la cantidad de dinero que nosotros ganamos poniendo estas multas de retraso, pues esto al final te acaba penalizando cuando hay otro que lo hace bien. Lo que os contaba de BBVA, antes de empezar, vamos, no queremos lanzar al mundo tecnológico, sí, vale, pero antes
detectaron infraestructura obsoleta, procesos lentos, legacy, departamentos aislados, los silos, que no tienen integración, dificultad para lanzar productos digitales. Entonces, todo esto hay que priorizarlo, ¿vale? Esa es la estrategia. Primero tenemos que automatizarlo, unificar sistemas, adoptar metodologías ágiles, que esto va muy en relación con la asignatura que os da Javier, modernizar la infraestructura tecnológica, y con esto ya tuvieron una base sólida para lanzar la banca digital. Hoy actualmente tienen un más del 70% de clientes digitales. Por ejemplo, creo, si no tengo mal entendido, que en Italia solo son un banco digital. Aquí no, aquí es un banco como tradicional, ¿no? Pero hay países donde ellos son un banco digital como el más moderno de todos. Y la verdad que han tenido bastante éxito. Una vez que tienen la estrategia, tenemos que escoger qué tecnología, ¿vale? Porque no se trata de usarlo todo, cloud y automatización, análisis de datos, big data, blockchain y no sé qué, no, vamos a hacer nuestro core. Por ejemplo, Netflix, aparte de toda esa revolución que hizo, cuando ya luego empezó con el streaming, luego decidió pasar toda su infraestructura a la nube, a AWS, para escalar. Bueno, pues eso fue una gran revolución y se centró en eso. Obviamente, pues tenía otras cosas tecnológicas, pero su core era eso. Y esto es lo que decía, innovar o canibalizar. Hay que reinventarse. Y esto es lo que hizo Microsoft. Microsoft también se canibalizaba pasando de la venta de licencias, que es con lo que él ganaba dinero, los sistemas de instalar Windows en 20.000 computadoras, era eso, y el Office o lo que fuera, y ganaba mucho dinero con eso. Pero se vio que esto ya no funciona así. Es que ahora ya hay suscripciones. Entonces, al inicio van a perder mucho dinero con las suscripciones y al ser una empresa de la nube, pero al final con Azure y a la venta de las empresas y con todas las suscripciones, pues fijaros, han pasado de 300 billion a 3 trillion, ¿vale? Entonces, al final, o sea, al principio te puede parecer que te canibalizas, pero al final te va a dar resultado. Eso es un poquito lo que explicaba también el otro día con Google. Ha tardado muchísimo en sacar la IA dentro, la IA generativa, a niveles que ya tenían técnicamente y que otras empresas estaban sacando, hasta que no ha visto de otra, ya o me comen o lo saco o me comen. Y entonces, hombre, yo creo que Google es tan sumamente grande que yo creo que todavía está a tiempo, pero que los han tenido que sacar a bailar. Ha sido OpenAI, además es frase literal de Sam Altman, ¿no? Del CEO de OpenAI, que es vamos a sacar a bailar a Google. Le iban sacando cosas para que el otro tuviera que ir tirando, pero ellos no querían, porque sus modelos de negocio de anuncios de las páginas patrocinadas, pues no les servía con que en vez de ahora salir clic, le den clic, la gente haga un texto que tú te lo tengas que leer y no tengas que pinchar en una web para enterarte de las cosas. Pero si no lo hacen, vendrá OpenAI, sacará su navegador, como ya lo ha hecho, y tú lo buscarás en su navegador. Entonces, al final lo han tenido que sacar ellos también en su. Gestión del cambio. Cuando ya decidimos cómo vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas. ¿Qué pasa? Que el mayor obstáculo, como siempre, cultural, de pensamiento, las personas, no tanto el sistema ni la tecnología. Por ejemplo, en Iberdrola aquí en España, pues también hizo un cambio digital, pero dijo, oye, hacemos un cambio digital, pero a la vez hacemos formación masiva y embajadores, ¿vale? Y gente que promoviera los cambios a nivel interno. Porque si no, al final la gente se dice, ¿y yo para qué lo tengo que hacer? Si siempre se ha hecho así, lo hemos hecho también. ¿Vale? Bueno, pues cultura, código y coraje. Esto volvemos a lo mismo. Microsoft. Satya Nadella cambió esa mentalidad que no la tenían y le dijo, oye, vamos a hacer la mentalidad de aprendizaje y de todo, vamos a borrar esa mente de todo lo sabemos, y es al revés, de una mente sin juicio, sin. Esto también sale mucho en mindfulness y en cosas de estas, ¿no? De una mente que permita escuchar a lo que viene, que permita ver muchas alternativas y que te permita mejorar y equivocarte y volver a empezar y equivocarte mientras más rápido mejor para volver a empezar. En cambio, Blockbuster se resiste al cambio y al final pues desaparece, ¿vale? Y ahora vamos a lo que luego después vamos a ver en la segunda parte de la clase, medición y mejora. Lo que no se mide no se mejora. Yo digo, venga, voy a poner esto, pero ¿cómo sé si esto funciona mejor o no funciona mejor? Bueno, pues hay que mirar los KPI, ¿no? Las Key Performance Indicators. Experiencia del cliente, eficiencia, innovación, adopción tecnológica, rol digital, ¿vale?
Ahora veremos todo eso en detalle en la segunda parte. Por ejemplo, Zara. No solo, o sea, Zara el éxito digital no lo mire por cuánta gente compra en su aplicación, ¿vale? O en su web. El éxito digital viene mucho antes. Viene por la sincronización de todo el stock global, mundial, a nivel en tiempo real. Tú compras un jersey en Sevilla y ya le están diciendo que está comprando. Y si viene mucha gente a comprar ese jersey porque una influencer lo ha puesto y va mucha gente a comprar ese jersey, le llegarán, uff, se acaba ese jersey, hacemos más, sacamos otro igual, mandamos otro a tiendas donde no lo hemos mandado y todo eso se pone en mecanismo en cuestión de una semana. Y con eso se mide. Volvemos a ejemplo, BBVA inició esa transformación en 2015 y hoy más del 70% de sus ventas son digitales. Siemens también transformó digital su negocio creando una división totalmente dentro de la industria digital. También midió y también vio cómo mejoraba. Y Inditex, que ya lo he dicho, Gozara, vaya. En cambio, Toys R Us ignoró la venta online. Dijo, oye, Amazon vende cosas, pues yo le voy a hacer que venda mis productos a través de Amazon. ¿Qué pasa? Que Amazon pues vendió sus productos, pero aprendió de eso también y vende los suyos y los de otros y también los suyos juguetes propios. Entonces al final Toys R Us, en vez de decir voy a hacer, pues igual que por ejemplo el Fnac lo ha podido medio, por lo menos medio capear, pues Toys R Us al final yo creo que también estuvo en bancarrota. Yo creo que hay alguna tienda por ahí, pero de tener las tiendas más grandes, pues no sé, en Times Square, pues se ha visto reducida a prácticamente nada. Y todo por ignorar la venta online. Que sí, que a los niños les gusta ir a la juguetería y ver los juguetes, sí, pero luego Papá Noel los compra online de Amazon, que es más rápido. Eso es en la realidad, ¿vale? En todas el liderazgo es más importante que en la tecnología, ¿vale? Entonces, al final, esos son los factores del éxito, ¿vale? Cuando la dirección dejaba de hablar de tecnología de la información y empieza a hablar de negocio digital, con cultura abierta al cambio, con una gobernanza clara, con colaboraciones transversales entre todos los departamentos, pues con esto vamos teniendo éxito. Pero también hay muchas barreras, ¿no? Falta de esa visión estratégica, como tuvo Blockbuster, miedo al cambio o resistencia interna, como puede tener a lo mejor Toys R Us, inversiones dispersas sin alineación, por ahí yo creo que tenemos algún ejemplo de General Electric, me parece, luego lo veremos. Falta de talento o liderazgo digital, pues, que no haya ese impulso desde arriba, o a lo mejor hacer algo pues rápido y barato y que no sirva para nada. Entonces, falta de ego, o sea, exceso de ego, falta de cultura, improvisación hace que no funcione. Está el caso de General Electric, que hizo una gran inversión en un proyecto, hizo una división digital, de transformación digital. Ahí dice, compromiso por parte de la empresa de cambiar la mentalidad en infraestructura tecnológica y capacitación a su personal, efectivamente. Eso es lo primero. Sin eso no hacemos nada. Segundo, lo que hemos visto que ha hecho BBVA. Vale, tenemos nuestro compromiso y capacitamos ahí, pero tenemos las cosas tan antiguas y tan arcaicas y tan obsoletas que como empecemos a hacer lo digital encima de esto se nos va al carajo. Pues vamos a cambiar las cosas internas. Y aquí el General Electric lo que pasó fue que invirtió una gran cantidad de dinero en tecnología, pero poca cantidad en formar, en promover esa cultura de la innovación y al final la división esa la tuvo que cerrar. O sea, dinero tirado a la basura. Sector y ejemplo, bueno, no voy a poner todos los sectores y demás, además prefiero avanzar a la siguiente parte. Pero bueno, es que esto ya, como decíamos el otro día, hay una muy fina barrera entre las empresas tecnológicas y las que no son tecnológicas, ya que cada vez se borra más esa barrera. Entonces, al final tenemos en todos los sectores, en salud, en educación, en administración pública, en fintech, en industria, ¿vale? Al final, la tecnología con ese cambio cultural lo influye todo. Y las pymes, que en este caso a lo mejor no necesitan grandes presupuestos, pero sí que ese foco, ¿vale? No es o sea, fijaros, ¿no? Que muchas veces piensa una pyme, no, es que necesita un dinero grande para digitalizarse. No, lo que necesita es que la gente de dentro se convenza de que eso es lo mejor para seguir avanzando, de que esa pequeña inversión y ese pequeño esfuerzo
le va a venir bien, ¿vale? Entonces, un ejemplo, una tienda local que digitaliza su inventario y lanza su catálogo online y tiene 30% de las ventas. Y no ha hecho más nada. ¿Cuánto se ha tenido que invertir en eso? En poner un catálogo online. Tiempo más que nada, tiempo y recurso personal, obviamente, ¿no? Porque alguien tiene que hacer el inventario, o sea, tiene que poner el catálogo online, tiene que darle promoción, no sé qué y tal. Pero a lo mejor eso, poniendo una red social con 4 ropas, pues le puede venir bien. Obviamente no es fácil hacerlo, ¿no? Y tienes que invertir en publicidad dentro de las redes sociales y tendrás que coger a alguien que lo haga o community manager o lo que sea. Pero, oye, que a lo mejor aumentas tus ventas y no tienes ni siquiera que hacer una obra y alquilar un local nuevo. Está muy fácil a coger un local nuevo para que tenga más almacén, pero no lo otro. Y siempre tenemos que verlo como 3 olas del cambio. Primero llega la digitalización esa básica, que es como lo que se queda la mayoría, ¿no? Que es como hacer lo mismo, pero con herramientas digitales. O sea, yo hago lo mismo, hago facturas, pero lo hago con Excel, ¿no? Una cosa así, ¿no? Luego vamos a transformarnos, llega esa transformación digital de cambiar cómo trabajamos y decidimos, y luego hacemos una disrupción. Ahí ya sí que nos reinventamos, innovamos el negocio digital. Entonces, es verdad que muchas veces hay que pasar por estas fases, que otras veces no. Por ejemplo, Uber no digitalizó los taxis, lo que hizo es crear una aplicación, no hizo una aplicación para taxis, ¿no? Podía haberlo hecho y habérselo vendido, pero no. Hizo un negocio nuevo, hizo un modelo de negocio nuevo. ¿Errores en esto? Pues iniciar sin ese diagnóstico inicial que decíamos, ver simplemente lo que le funciona a otro sin saber si eso te va a funcionar a ti o no, no cambiar la cultura y creer que cuando uno cambia ya e innova ya se puede dormir. Y esto no es así, y esto es lo que le pasó a otro de los fallos, ¿no? Que es Nokia. Nokia decía, a ver, pero si nosotros somos los líderes en el mercado y tenemos este producto tan bueno y no sé qué, pues no la vio venir. No vio venir que Apple sacaba lo suyo, que Samsung copiaba lo que Apple hacía, que luego llegaron los chinos y tal, y ahí se quedó, por falta de visión. Yo no sé si hay por ahí algunas declaraciones del CEO de Nokia, me suena, ¿no? La verdad que no lo miro ahora, pero me suena a mi antiguo, que como en plan de, no hicimos nada mal, simplemente no hicimos algo, ¿no? Algo así, por resumir. Y es la verdad, no hicieron nada mal, pero no hicieron lo que tenían que hacer. Bueno, y ahora hay países líderes en tecnología, bueno, Finlandia, que es la de Nokia, ¿no? Pero bueno, aparte de, por supuesto, Estados Unidos, China, pero por hablar de otro ejemplo de qué hacen, pues en Finlandia hay un montón de educación digital y talento. Yo recuerdo que teníamos muchísimos Erasmus que se iban a Finlandia, yo también he trabajado con muchos investigadores finlandeses. En Corea del Sur también hace un montón de inversión masiva, Estonia también tiene una administración 100% digital. Porque la digitalización empieza por las personas. Entonces, si todos los países invirtieran en formar a las personas de la manera en la que es debido, pues nos iría mejor. Pero esto no ocurre en la mayoría de los países. Y esto es lo mismo que decíamos con lo de Nokia. La transformación continua es un viaje sin fin. No es hacemos un proyecto y ya está, sino que tenemos que seguir transformando, ¿no? Bueno, tenía aquí una preguntita de qué crees que cuesta más la transformación digital, la tecnología de las personas, creo que ya tenemos la respuesta. Pero mira, esto es lo que le pasó a Netflix. Netflix en 2022 por primera vez perdieron suscriptores. Y dijeron, ¿qué pasa aquí? ¿No? Pues vamos a reaccionar. ¿Cómo reaccionaron? Bueno, pues haciendo un modelo. O sea, vieron el problema que había con las cuentas estas que compartían pues todas las con 20.000 amigos, ¿no? Entonces sacaron las cuentas de familia, primero pusieron esa limitación a que las cuentas individuales, crearon cuentas de familia con un precio más grande y luego además pusieron cuentas más baratas con anuncios. Que esto es otra historia, que yo lo pienso y digo, hay que ver, ahora estamos ya pagando streaming para ver cosas con anuncios, ¿no? Pero, y en HBO, ¿vale? Yo Netflix sí la pago entera, pero HBO no. Tengo entendido que Estonia casi todos los procesos para crear empresas, gestión de documentos se manejan de forma digital. Imagino que esto es parte de su éxito como país. Yo también tengo entendido eso, no he profundizado mucho más, pero sí que siempre se pone como ejemplo Estonia. Todas las cosas, como que la administración se ha vuelto más sencilla. Ya tampoco, no he hablado con un estonio, ¿vale? Para que me confirme si eso es verdad o no, que muchas veces esas cosas están habladas, pero no, yo también lo he leído, ¿eh? Pero no sé cuánto de verdad hay ahí ni nada. Entonces, Netflix pasó de alquiler de DVDs a pivotar
y pasó al streaming en 10 años, luego pasó a crear contenido original, ¿vale? Porque dijo, bueno, pues porque podría haberse quedado haciendo nada más que streaming. Dijo, pues si yo ya sé los gustos de la gente, voy a crear yo también lo que creo, o sea, ya es productor, lo que creo que a la gente le gusta. Y da en el clavo, el estreno de House of Cards es el primero, ¿vale? Vale, otra pregunta. Y luego en 2022, pues hacemos ese nuevo modelo con publicidad, etcétera. Eso sería como una visión, ¿no? Hacemos una visión desde el liderazgo, nos enfocamos en el cliente, nos reinventamos, creamos la cultura y volvemos a iterar, y volvemos a iterar, y volvemos a iterar. Y esto es una reflexión, ¿no? Si tu empresa empezara de cero hoy, no la vuestra, sino donde trabajáis, obviamente, o si alguien tiene la suya, ¿qué haría diferente? Tantas cosas que haríamos diferente, ¿verdad? Yo también, también en mi empresa, que, estoy que me gusta muchísimo unir, pero también muchas veces digo, uy, esto tendríamos que hacerlo así, ¿no? Y uno lo traslada para arriba y a veces los de arriba dicen, ah, genial, y otras veces pues no hay manera, ¿no? Eso nos pasa a todos, así que bueno, simplemente aportar siempre como pueda. Y volvemos a la parte de medir. Si no medimos lo que hacemos, ¿cómo sabemos si lo que hacemos está bien o no? Lo que no se mide, no se mejora. Así que nuestra labor como CEO es que hagamos pensar a toda la empresa, incluido la C-suite, incluido CEO, incluido los de abajo, que no somos un coste, sino que somos un valor estratégico. ¿Ok? Esto es importante. No decir, esto nos va a costar tanto, sino esto nos va a dar tanto. Invertimos esto y nos da tanto. ¿Vale? Para eso tenemos que medir. Entonces, que sea la tecnología, en vez del centro de coste, ese motor de valor. Bueno, y ya esto por lo mismo, porque medir la transformación digital, para que aporte valor, justifica inversiones, detectamos áreas donde por lo que sea el cambio no está ganando, eso lo vamos a ver también luego, y facilitamos las decisiones basadas en datos, que también hablamos la semana pasada. Medir es aprender dónde seguir empujando. Entonces, categorías que hay, sobre todo, ¿qué tenemos que ver? Si vamos a poner el centro al cliente, lo importante es saber dos cosas. El cliente usa lo que le estamos poniendo, porque si no, apaga el móvil. Segundo, ¿le gusta lo que usa? La satisfacción, ¿vale? Eficiencia operativa y ahorros. Nos estamos ahorrando costes a la larga. Nos está generando estos nuevos ingresos y algo de valor para el negocio. ¿Cómo está disponible esta tecnología? ¿Está resistente a fallos? ¿Cuánto es el time to market de esto? O de lo que es de nuestro producto ahora con esta tecnología. ¿Hemos mejorado? Entonces, cosas de estas tenemos que hablar. Tipos de KPI, de negocio, ingresos, rentabilidad, cuota de mercado, de clientes, de satisfacción, el NPS, el índice de promotores netos, ¿vale? Aquí en UNIR lo llamamos IPN, que esto es una pregunta muy simple donde te dicen, que lo habréis visto en muchos sitios, donde te dicen del 0 al 10, ¿cuánto de usted, o sea, cómo de usted recomendaría este producto o este servicio a algún conocido? Y lo valora del 1 al 10. Bueno, pues este índice solo nos vale, de hecho lo veréis, en algunos hospitales hasta lo pone, ¿no? Pone una carita feliz solo en el 9 y 10. Y esto es porque esto solo cuenta como promotores ese 9 y 10. Eso lo hacemos también nosotros. Llegará un momento, no sé si por enero o por ahí, que llegará una encuesta de cuánto recomiendas. Bueno, pues si estás satisfecho, pon un 9 o un 10, porque si pones un 8, no sirve para nada para el cálculo del NPS, ¿no? Luego está, pues eso, los que son pasivos. No sé si son del 5 al 8 son pasivos, eso no cuenta para ni bien ni para mal, pero del 5 para abajo cuenta como negativísimo. Entonces, para poder subir necesitamos muchos 9 y 10, ¿vale? Esto en general se mide en muchísimas empresas, ¿vale? ¿Qué más KPIs de clientes? Retención, de adopción, etcétera. Operativos, tiempo de proceso, reducción de costes, automatización, cultura, ¿vale? Porcentaje de empleados con formación, colaboración interdepartamental, tecnológicos, cuánto de disponible está el sistema, se cae o no sé qué, se cae, uso del cloud, uso de un Fiverr, de lo que sea, ¿vale? Pues ya luego, bueno, esto lo iréis viendo algunos KPIs más concretamente. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de mediciones
Por ejemplo, pues en correos, en el sistema de correos español, se implantó un chatbot que aumentó la satisfacción del cliente y redujo la llamada en un 35%. Muchas veces digo, eso es porque antes la gente que cogía el teléfono lo haría regular, ¿no? Porque un chatbot que no está ni basado en IA, que te aumente la satisfacción drásticamente y que reduzca la llamada en el 35%, es porque antes se hacía rematadamente mal. Luego, BBVA, que es un ejemplo más idóneo, ¿no? Eso mejora de ventas digitales de un 78% del total, clientes digitales un más de un 70% del total, ratio de eficiencia versus coste un 41%, con un NPS de satisfacción con la aplicación muy alto. Y esto es lo que decía, si el cliente no usa el canal digital, no hay transformación, ¿vale? El BBVA, no sé si en Italia, creo que el 90%, es que no lo sé, el 90% no sé si es el de Italia. Luego, otra medición, pues el crecimiento tal cual, pues Netflix creció por 1000, ¿vale? Por ejemplo. Ejemplo que podríamos poner en una pyme, ¿no? O el venta, pues yo qué sé, pues vamos a empezar a vender online. Pues vemos ventas de online o crecimiento de ventas online versus crecimiento de ventas totales. O o porcentaje de pedidos gestionados sin intervención humana. O tiempo de entrega promedio. O tasa de abandono del carrito y conversión web. Pues una cadena de moda mediana que pasa del 20% al 60% en venta online tras digitalizar stock y coger un CRM. Lo mismo lo podríamos ver en industria, manufactura. Al final podemos ver los KPI también de cultura del cambio, viendo pues esos porcentajes de empleados que se han formado, el número de equipos que trabajan. Mientras más inviertes en tecnología es mucho mejor. Sí, pero con cabeza, ¿vale? No es invertir dinero. Ah, métrica es igual que KPI. Sí, KPI es Key Performance Indicator, ¿vale? Que al final es métrica. Es indicadores de performance en español. Rendimiento, perdona, que me digo, de rendimiento, ¿vale? Las cosas que se miden, ¿vale? Entonces, lo que estaba diciendo que, o desempeño, eso, rendimiento, desempeño, ¿vale? Un indicador clave de desempeño. Así. Que siempre lo digo en inglés y no. Indicador clave de rendimiento, indicador clave de desempeño. Perfecto, gracias. Se me había ido el español. Entonces, o sea, mientras más invirtamos en tecnología, mejor. Sí, pero midiéndolo. Ahora luego vamos a ver el caso de Klarna, de que al principio parecía que muy bien y luego tuvieron que tirar para atrás, ¿vale? Porque lo importante es cambiar esa mente de las personas, de dentro y de fuera. KPIs tecnológicos, pues yo qué sé, si hablamos de nube, pues número de sistemas migrando a la nube, número de incidentes de ciberseguridad resueltos, depende de lo que estemos haciendo, ¿no? Una pyme que pasa su ERP a la nube y reduce un 30% los costes de mantenimiento, pues eso es el 30, o sea, lo importante es 30. ¿Y cuánto pensábamos reducir? Un 20. Ay, pues mira, hemos reducido un 30, qué bien. Oh, habíamos prometido reducir un 50 y hemos reducido un 30, ¿qué pasa aquí? ¿Nos conviene entonces esta inversión que hemos hecho o no? ¿Vale? Y eso es lo que tenemos que razonar. Aquí, en estas mediciones, pues el CEO es el que lidera la visión y el CEO la medición. El CEO debe definir qué busco yo, qué impacto quiero. Y esto lo traduce el CEO en qué KPI medible y qué datos voy a coger para poder tomar decisiones, porque se deben revisar y ajustar el rumbo. Oye, pues esto no me está dando el rendimiento que yo quería. Pues entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Reculamos, mejoramos, innovamos, ¿ok? Esto también hace pasar de lo que hablábamos el otro día del CIO operativo o tradicional, que era que solo que estaba pendiente de que las cosas funcionaran, al CIO moderno, que es estratega, que chequea las cosas, que cambia el rumbo cuando necesita, ¿vale? Que promueve cultura, que innova. Ahora el CIO tiene muchas caras. Es el arquitecto de la plataforma tecnológica, de lo que vamos a hacer en tecnología. Es el que conecta, hace de puente entre tecnología y negocio, que esto siempre se llevan muy mal, ¿vale? Y el CIO tiene que hacer ahí de buen puente. Y es el que tiene las ideas, el que innova y el que promueve esa cultura del cambio. Y es el que asegura, el guardián, el que asegura que todo vaya bien, que sea fiable, que sea seguro, la privacidad, todo, ¿no? Todo lo tiene que asegurar. Así que el CIO tiene que ser el centro para llevar todo esto a cabo.
Esto lo iréis viendo todo a lo largo de la asignatura. Entonces, errores con respecto a las mediciones o los KPI. Bueno, pues medir solo tecnología. Muchas veces medimos números sin entender lo que significa. Ah, se han implantado tantos sistemas. ¿Y qué? Quiero decir, ¿esto en qué nos, ¿vale? Hoy medimos una cosa y mañana medimos otra, lo que nos conviene, pues eso no vale. O 20.000 indicadores que no estamos pensando en qué podemos mejorar. O sea, medimos porcentaje de esto, número de máximo de tal, esto, o sea, medimos 20.000 cosas, pero no analizamos. Yo siempre digo lo mismo. Cuando tenemos un trabajo, y eso lo veréis en el trabajo de fin de máster, cuando uno dice, yo voy a resolver este problema con esta innovación que voy a hacer, y propone la solución. Y mira qué solución tan bonita. Chimpón, se acaba. Conclusiones, he hecho esta solución tan bonita. Y digo, bueno, si no tenemos un apartado donde evaluemos, donde hagamos, me da igual qué tipo, ya dependiendo, pues una especie de evaluación empírica lo más factible posible, algo, pero sobre todo que tenga un análisis de resultados. Fundamental el análisis, ni siquiera solo con las mediciones, ¿vale? Tenemos que hacer el análisis de resultados que yo me justifique que efectivamente yo he resuelto el problema que he dicho que iba a resolver y se mejora en tanto y en esto y en esto, pero no se empeora aquí, o si se empeora aquí, pero es mejor para estos casos y mejor para otros, o peor para otros. Entonces, todo ese análisis de resultados tiene que quedar dentro de un DFM y lo tiene que hacer también dentro de un proceso de transformación digital sencillo, bueno, todo el departamento, ¿vale? Entonces hay que, al final, todo esto, los errores comunes vienen de no analizar los resultados que nos arrojan estos KPI. Entonces, ¿cómo elegir los KPI correctos? Pues esto va a depender de la estrategia, o sea, ¿qué quiere el negocio digital este que vamos a montar? ¿Qué es lo que quiere conseguir? Aumentar el rendimiento, no sé qué, pues por ahí vamos a empezar. Eligiendo pocos, pero que sean relevantes. Mirar lo que negocio, el CEO y el cliente valoran. Si al final esto estamos haciendo una tecnología que al final lo va a utilizar un cliente, oye, pues tendremos que mirarlo. Aunque sea el caso que hemos dicho antes de Netflix, que migró todo a la nube, directamente no le afecta al cliente. Pero si por lo que sea la nube se cae cada 2 por 3, fuera el caso, que no es el caso, pues el cliente le va a venir peor, pues entonces tendríamos que mirarlo, ¿no? Y luego, por supuesto, revisarlo periódicamente. Otro ejemplo, el de IKEA, ¿no? Esto hizo una transformación digital, voy un poco rápido para que me dé tiempo, porque quiero contaros el ejemplo del final, ¿vale? Perdonad que hoy no estoy preguntándoos tanto, podéis intervenir todo lo que queráis por el chat, pero creo que os he querido contar demasiadas cosas y si no, no me va a dar tiempo. Entonces, se basó en 3 ejes. Hizo cultura, ¿vale? Dirigida por datos, ¿vale? De toma de decisiones de datos, formación, equipos ágiles. Se centró en sostenibilidad, eficiencia, se centró en el planeta y en el cliente, con una experiencia también omnicanal, como lo hacía Zara, integrada con la web, la tienda, todo. Tú sabes, tú puedes ver el stock en la web, tú puedes ver el stock que hay en tu tienda, ¿vale? O si se puede pedir online, o si es para esto y recoger. Y con esto midieron KPI de adopción digital interna, de sostenibilidad tecnológica, reducción de papel, energía, del cliente, tiempo del pedido online. Y entonces en 5 años digitalizaron el 80% del flujo logístico, que antes no tenían nada digitalizado, pero nada era nada, ¿vale? Esto mismo se podría ver en una pyme, no lo voy a poner como ejemplo, ¿vale? Y esto, lo de siempre, medir. Estos son los otros casos. Netflix, lo que hizo, la infraestructura que habilitó el negocio. BBVA, romper esto de los departamentos entre tecnología y negocio. Microsoft, cambio cultural. IKEA, el omnicanal, ¿vale? Entonces, Netflix decidió migrar toda la nube porque antes tenía sus propios servidores. Hubo un día que hubo 3 días que se cayeron y hubo la hecatombe y tardaron bastantes años en migrarlo 100% a la nube, pero ya lo tienen todo en AWS y el resultado ha sido bastante bueno. BBVA lo que hizo fue ese cambio de estructura. Antes de empezar a construir nada digital, pues cambió mentalidad, estructura y todo, ¿vale? Lo mismo Microsoft, cambio de cultura. Del cabeza cerrada, yo lo sé todo, a, oye, cualquier idea es bienvenida. Y esto se aplica también para las pymes, ¿vale? Que no es que esto sea solo, evidentemente los ejemplos que ponemos son siempre de empresas muy grandes, porque es de lo que tenemos documentación en internet, ¿no? Pero esto vale también para una pequeña y mediana empresa
con menos inversión. Al final es un poco darle al coco, ¿vale? Y la transformación, como he dicho, no se acaba, esto no se llega a la meta, esto es infinito. Cuando ya transformas una cosa, pues vendrá otra. Y eso en el mismo Microsoft, pues se ve. O sea, empezó con lo de pasando de licencia a modelos de suscripción, instalando en iPads y hasta donde no, donde le salían urticarias, pasó por ser un negocio en la nube, por Azure, etcétera, ser negocios orientados a empresas, el Office 365 para todo el mundo repartido, ahora en la parte de IA invirtiendo en OpenAI y teniendo Copilot, abrazó también el open source, compró GitHub, hizo el Copilot, o sea que realmente pues todo eso que hizo, al final veis que no es un paso, es sin fin, ¿vale? Hay que meter el cambio en el ADN de la empresa, ¿vale? Y ya era otra reflexión que tenía, ¿vale? De, ¿está tu organización? ¿Tú crees que se está preparada para el siguiente movimiento? ¿Está la gente ya está? Y ya para terminar, al final yo creo que sí me va a dar tiempo porque esto no es tan largo. Quería hablaros de otro ejemplo. No sé si conocéis Klarna, ¿sabéis lo que es? No sé si la habéis escuchado alguna vez. Vale, es una... Cuando vas a, por lo menos aquí en Europa, cuando vas a comprar en muchas tiendas, te dice págalo a plazo con Klarna. Abajito, siempre que vas a pagar, igual que te pone modo de pago Visa, PayPal o Apple Pay o lo que sea, pues sale abajo Klarna. Vale, es una fintech, yo creo que es nórdica. La verdad que no lo sé si finlandesa, no sé, nórdica. Escandinava por lo menos, según, vaya. Pues eso, son pagos de aplazar pagos, te financia el aplazamiento de pagos cuando vas a comprar, ¿vale? Da igual, no es por poneros un poquito en contexto. Pero fue muy sonado porque en cuanto que empezaron a escuchar esto de la IA generativa, dijeron, aquí tenemos nosotros que meter cañón. Y abrazaron la IA generativa y al principio le iba muy bien, pero luego, ahora vamos a ver cómo, se dieron cuenta de que esto son palabras directamente del CEO, que dice que quizás habíamos subestimado la contrapartida. Vamos a ver por qué llegaron a esto, ¿no? En 2022 dijeron, uff, esto de la IA generativa tiene mucho futuro, obviamente, y sí, y por supuesto. En 2023 congela la contratación de personal, ¿vale? Dice, no vamos a contratar más a nadie porque aquí vamos a meter IA por todos lados. Y vamos a quedarnos, de hecho se han quedado con la plantilla desde 5.000 hasta 3.000, algo así. En inicio de 2024 hacen un asistente de IA, ¿vale? Un chatbot, pero basado en IA, en OpenAI, como el modelo de ChatGPT, para gestionar consultas. Y al principio, oye, como la seda, pero luego vamos a ver que tuvo problemas y que han tenido que recular un poquito. Y por eso es la importancia de medir, porque medíamos, o sea, ellos midieron y dijeron, ¡guau! Resultados asombrosos. 2,3 millones de conversación se comía la IA, lo que equivalía, según ellos, a unos 700 puestos de empleo de gente que habían dejado de contratar y gente que la echaron a la calle, ¿vale? Y habían echado a la calle ya antes gente. Esto le suponía 40 millones de ahorro. Y luego vieron que, oye, la satisfacción, la velocidad, la satisfacción del cliente, menos consultas, pues mejoraba todo. Hasta la satisfacción del cliente era supuestamente mejor o igual, no, perdona, eso era igual que con agentes humanos. Entonces era, pues esto es la gallina del huevo de oro, porque si esto me lo hace todo, la IA que no duerme, no tiene bajas, no cobra nada y menos, y yo puedo resolver todo con esto, me ahorro una pasta, todos los clientes más contentos y todos felices. Error. Al final, no solo hay que medir los números, sino que hay que medir qué ocurre. Y empezó el ruido. ¿El ruido qué era? Pues que había cada vez más comentarios de que las respuestas eran un poco robóticas y no tenían empatía. De que cuando le preguntaban cosas de, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Resolvía muy bien, pero cuando alguien tenía un conflicto de una devolución con un pago que no esto y que ella era un poquito más compleja, la IA la fastidiaba y se quedaba atascado. Y pasar con un agente de verdad era casi imposible y cuando llegabas le tienes que poner a otra vez todo en contexto, explicarle todo, etcétera. Entonces, se habían fijado tanto en la eficiencia y en el ahorro que habían dejado de lado la parte de apreciación al cliente o de que el cliente estuviera satisfecho y esto te puede costar bastante.
Así que tuvieron que parar en seco, dijeron que lo reconocieron el error, habían ido demasiado lejos en la dirección equivocada con la IA, porque además eso crea como un rechazo, y dieron un giro estratégico. Y entonces dijeron, no vamos a automatizar todo, sino que con la IA vamos a aumentar la capacidad de los humanos. Y ahí pivotaron, hicieron un modelo híbrido IA más talento humano. Antes era la IA el que echaba al trabajador y ahora era el humano apoyado con IA, mejoraba la experiencia del cliente. De hecho, ni siquiera se enfocaron, o sea, ni siquiera hicieron como tenían anteriormente, no hicieron como modelo call center, que al final es casi como una IA, porque llamas y te dan las respuestas automáticas como si fuera un chatbot, ni siquiera de IA generativa, sino de decisión, con un árbol de decisión. Entonces, en lugar de pasar a eso, cogieron humano que estuviera altamente preparado, pero pocos. Entonces, la IA funcionaba genial para esas consultas sencillas, para esas preguntas directas, como las fax, las preguntas y respuestas. Te quitas un montón de llamadas que la gente no hace falta que esté porque te lo puede responder una máquina perfectísimamente, pero la IA estaba pendiente de detectar si el problema era más complejo de lo que ella podía abordar o si el sentimiento del cliente era negativo. Y si era así, automáticamente pasaba a un humano, pero no a cualquier humano de un concepto que te va a decir lo mismo que la IA, sino a un humano preparado. Entonces, no se enfocaron tanto en el ahorro, sino que, oye, se ahorran una buena parte porque no tienen que tener muchísimos agentes, pero tienen unos cuantos muy bien preparados que cuando la IA detecta algún problema, se le deriva. ¿Vale? Así que con este modelo al final han ganado bastante. ¿Qué aprendizajes podemos ver aquí? Pues que tiene que haber un equilibrio entre la productividad y entre la experiencia del cliente. Entonces sí, debemos que automatizar, no sé qué, pero todo con la finalidad no solo del ahorro, sino de la mejora del cliente. Obviamente, ahorrar y ser más productivo es bueno, ¿no? Pero tenemos que tener al cliente siempre en medio. Que la IA o cualquier tecnología nos sirva para potenciar la capacidad humana, no para eliminar y que se quede el que sea de mano de una máquina, porque esto resulta frustrante muchas veces. Y que la conexión con un humano sea fácil al final, aunque tú te encuentres una máquina al principio, pero luego puedas hablar con alguien. Porque el coste de las malas experiencias puede ser bastante grande, ¿vale? Y entonces ya para terminar, bueno, el valor en la área de la IA, ¿cuál es el valor de la conexión humana? He puesto este ejemplo de IA porque es muy último, ¿vale? Lo he añadido a la slide de ahora por eso, porque ahora muchas de las cosas con las que se va a tener que lidiar un CIO es cómo metemos la IA. La metemos solo de manera interna. De hecho, Klarna, antes de poner el agente de IA a funcionar con los clientes, lo utilizaba de apoyo a los asesores, digamos, a los agentes que llamaban. Entonces, una vez que lo probaron, lo sacaron fuera. O sea, que el proceso que hicieron, no se equivocaron por hacer mal el proceso. Se equivocaron porque a veces la equivocación en tecnología mmm, es que es inherente a ellos. Entonces ellos hicieron un proceso muy bien. Oye, vamos a hacer esto. Vamos a probarlo. Lo probaron. Funciona. Lo sacamos. Miren. Todo va muy bien. ¿Vale? Se podían haber quedado ahí. Pero no, fueron más allá y se dieron cuenta de que sí, todo va muy bien, porque la gran mayoría de las consultas van muy bien, pero las que van mal, van muy mal. Entonces eso forma ruido y eso hace que el boca a boca, hace que la experiencia sea muy mala, ya hay mucha gente cabreada y esto puede perjudicar. ¿Qué haces? Ah, pues que se aguanten. No, pivotas. Tú dices, oye, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Porque yo me quiero ahorrar este dinero, o parte, pero quiero que la experiencia sea mejor. ¿Cómo lo podemos hacer? Oye, pues mira, con todo lo que me ahorro aquí, cojo esta parte, contrato X personas con mucho valor, con mucha preparación, que entiendan el producto de verdad de Klarna, que no sea alguien que está en el call center en un país remoto sin tener conexión con el producto y que cuando alguien tenga un problema de verdad le puedan responder de verdad. Entonces, simplemente os pongo esto porque la IA la vamos a tener que incorporar en todas las empresas y hay cosas éticas, cosas emocionales, de satisfacción y demás con las que nos vamos a topar, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, disculpad que yo voy a lo mejor un poquito más rápido. Sí, no hace falta que levantéis la mano, podéis hablar o por el chat o por el micro, que somos poquitos.
Nadia, tengo tres preguntas puntuales. Número uno, mencionaste en una de las diapositivas, uno de los factores importantes que se tenía en cuenta para una empresa era las personas y el otro era el planeta. En cuanto al planeta, obviamente es un tema de sostenibilidad. Sí, ¿Cómo se puede evaluar el retorno de yo implementar tecnologías que apoyen el tema sostenible? Uno. Dos, ya das un claro. poco, perdón, te hago las preguntas como para no demorarme. No, Dos, te respondo y así ya sí, lo listo, listo, qué hablamos. Sí, pena. sí, sin problema. Listo. Sí, mira, por ejemplo, IKEA pues ha visto al final es lo que tú, siempre las mediciones las hace en lo que tú vayas a hacer. Quiero decir, pues ellos reducir el papel, ¿vale? Pues como ahora te mandan los tickets online, te lo dicen, oye, te lo manda al correo en vez de eso, por reducción del papel, o sea, no es otra cosa. Cuando ya sea maquinaria, pues será reducción de gases. Cuando sea sostenible o porque donas un céntimo de cada compra de ropa a no sé qué. Al final es cuánto has donado al cabo del año, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es dependiendo de lo que hagas, es lo que tienes que medir. O sea que ahí prácticamente se debe reflejar un tema de innovación social, más relacionado con el tema de Eso, innovación social, ¿verdad? más que nada sería innovación de sostenibilidad al final, es ser sostenible, ser un poquito más sostenible. Ya sabemos que las empresas, pues la mayoría no pueden ser sostenibles porque nos invitan a consumir y nos invitan a consumir muchísimo. Pero bueno, si por cada ropita que compras le donan un céntimo al no sé qué, pues algo está. Ya, ok, Por eso, o sea que es te un están hablando impacto de... más al planeta. Mm, Ujú. eso sí. Las otras dos preguntas relacionadas un poco ya más fuera del tema y es, número uno, si ya nos eligieron los grupos, No, porque estoy súper... Ah, ok, no, porque no te, eso lo hacía era para ir no, adelantando ya, pues, las actividades que yo tenemos creo que ya lo pendientes. dije en la primera clase y ahora ya para la semana que viene ya os pondremos los grupos, ¿vale? Es que justo esta última semana es cuando están entrando los últimos alumnos. Entonces, mejor, Ah, ok, como la primera ya. actividad que tenéis es la actividad de la asignatura de entornos metodológicos, que la explicará mañana Ujú. Javier, y esa actividad es de reflexión. Lo que vamos a hacer es que como son 2 semanas para hacer la actividad, primero cada uno de manera individual va a hacer la reflexión personal y luego vais a hacer una puesta en común el grupo, ¿no? Y entonces ya en esa semana pues ya lo hacéis. Luego ya todas vais a hacerla todas grupales desde el inicio, ¿ok? Y la tercera es solicitarles el favor, es que algunos profes ya nos han subido las PPTs, entiendo Sí, que en yo voy a esta no, subir estas dos. y Sí, es hay que como otras, nada más que tenía esta clase, digo, bueno, ya la subo cuando acabe las dos por si cambiaba alguna cosa de sitio. te agradezco mucho, Nadia. Muy bien, Nina, genial. ¿Más dudas, cuestiones o lo que queráis? Pues entonces, listo. Ya os dejo en manos de Pablo. Cualquier cosa, pues yo quedo pendiente, ¿vale? Y luego ya nos veremos, ya mismo tendremos una sesión ya en diciembre para iniciar el TFM conmigo como coordinadora, ¿vale? Bueno, iniciar el TFM no, iniciar a pensar el tema del TFM. El TFM empieza en marzo, ¿eh? Pero bueno, para empezar a animaros un poquito. Y luego después en enero tendremos alguna sesión de feedback para reunirme con vosotros y demás, ¿vale? Y quedo disponible a través de los mentores para lo que necesitéis. Que vaya genial. Chao. Gracias, Nadia. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego.